Hola, ¿qué tal amigos de Platicando con Expertos? Nuevamente, como siempre, con un tema muy interesante. El día de hoy el tema es la administración transcultural en las organizaciones, o también de otra forma podría ser el management intercultural. Y para esto nos acompaña mi buen amigo Olivier Suomá-Mis, del cual ahorita vamos a ver más acerca de este experto. Olivier Suomá-Mis, con maestría en Economía, maestría en Español, máster de Negocios Internacionales, experto francés en Management Intercultural, coach en Direcciones Generales, además de ser profesor invitado en varias universidades y escuelas de negocios en distintos países, también es conferencista sobre los temas de las diferencias culturales de los negocios en foros como el Congreso Mundial de Recursos Humanos, Expo Management, Simposio Latinoamericano de Imagen y Protocolo Internacional, entre muchos otros. Muy bien. Olivier, ¿cómo estás? Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Gracias a ti. Bueno, antes de comenzar, como ya vieron nuestros televidentes, las personas que nos están viendo, bueno, tú vienes de Francia. Sí. Entonces, bueno, platícanos un poco de cómo llega Olivier a México. Es una larga historia, pero te la voy a hacer corta. Por favor. Mi papá era diplomático y fue nombrado agregado cultural aquí en México de 1973 a 1978. Así que yo llegué a México en 73, tenía 11 años, iba al Liceo Franco-Mexicano en Polanco, y así llegué a México. Y después nos fuimos a vivir a otros países, pero cuando me fui de México siempre dije, regresaré un día a vivir a México. Y me tomó mucho tiempo, o sea, viví en Francia, después hacía idas y vueltas entre Francia y México, daba clases aquí en la Universidad de La Salle, aquí en México, tenía clientes aquí, así que hacía entre 2 y 4 o 5 veces al año viajes a México, hasta que hace 9 años decidí regresar ya para implantarme, vivir y trabajar aquí, así que tengo 9 años que regresé aquí y desarrollando mi negocio y viviendo aquí y viviendo con una mexicana. Y ya... ¿Te enamoraste de México? Sí, siempre, como digo, pasé mi adolescencia aquí y mis primeras novias fueron mexicanas. Ah, mira, no, pues por algo, ¿no? Dijiste, yo aquí me quedo. Así es. Muy bien, Olivier. Pues esa historia corta. Sí, ahora sí que es mucho tiempo y muchas cosas y viajes, idas y venidas, pero al final de cuentas estás con nosotros y bueno, vamos a platicar un poquito más en profundidad acerca de lo que te dedicas, ¿no? Ok. Y ya entrando en tema, la primera pregunta sería, ¿qué es para Olivier la administración transcultural o management intercultural? Sí. Pues mira, yo tengo 22 años trabajando, siendo especialista, dando clases, dando conferencias, y trabajando como o consultor o coach en empresas con directivos. ¿Y qué es la administración transcultural? Es el arte de saber trabajar con personas de otras culturas. Hoy en día, con la globalización, las empresas se implantan en otros países y tienen que desarrollar sus negocios en otros países. Y eso quiere decir, en otras culturas tienen que vender sus productos a consumidores de otros países, y hay que saber, o sea, no negociamos todos de la misma manera, no nos comportamos todos de la misma manera, no pensamos de la misma manera, no consumimos un mismo producto por las mismas razones. Así que cuando quieres desarrollar tu negocio en un contexto cultural distinto, primero debes entender ese nuevo contexto cultural y después adaptarte a ese nuevo contexto cultural. Así que la administración transcultural es eso, yo lo llamo un arte porque no es sencillo, no es fácil, pero es el arte de saber trabajar, negociar, comunicar, administrar gente de otros países. Okay. Como te digo, sobre todo la finalidad es vender tu producto o servicio y saber vender, desarrollar tu negocio en otros países. A final de cuentas es minimizar esas barreras que puede haber. Bueno, tú ya nos platicarás un poquito más en detalle. Ahorita que estás comentando esto, me llega a la mente, como dices, acerca de otros países, hay veces que nos ponemos a pensar en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y lo que sea, pero hay veces que en el mismo Latinoamérica hay términos, hay condiciones, hay formas de decirle a las cosas que son totalmente diferentes. Exactamente, y muchas veces que sea España, los españoles o los demás latinoamericanos
piensan que porque hablan el español, comparten el mismo idioma, pues que ya la hicieron, ya, o sea, no piensan en los demás, pero en los otros detalles, y muchas veces son ellos que sufren más, que tienen más, porque no se preparan, porque no se imaginan, no, al nivel psicológico no se imaginaron que, pues yo soy colombiano, voy a México, pues hablamos español, sí hay diferencias de modismos, el acento no es el mismo, pero va a ser fácil. Y, por ejemplo, los colombianos aquí sufren porque la manera de hacer negocios no es la misma. Los colombianos tienen una ventaja, es que tienen lo bueno de los latinos, es decir, el lado pachanga, fiesta, etcétera, salsa. Ser amigos y todo. Pero eso. al momento de trabajar son alemanes, son cuadrados, la hora es la hora, cita a las 10 es a las 10. Si es sí, es un sí, si es un no, es un no. Así que ellos aquí les cuesta, porque aquí en México no es así. Así que hablaremos, creo, después de los detalles de los mexicanos que se les complica a los extranjeros. Pero hay diferencias, hay muchas diferencias, puede haber muchas diferencias entre los latinos. Un argentino no es un colombiano no es un mexicano, y son maneras de comportarse, de trabajar, de negociar muy distintas. Así que, y como te decía, he trabajado con empresas españolas y pasa igual. O sea, piensan los españoles llegando aquí que pues hablamos español y va a ser fácil. Y quizás ellos sufren más que otros países que ya tienen esa conciencia que va a ser diferente porque uno no habla el español, tengo que aprenderlo, y ya hay una conciencia un poco más grande. Ok. Hablando un poquito de ese impacto que puede llegar a tener en las empresas, ¿habría forma de poderlo cuantificar? Sí, claro. Hay estudios. Los primeros que viven lo que llamamos el choque cultural cuando llegas en un país, no de turista, o sea, turista no vives choques culturales, o sea, ves las pirámides, ves las playas y todo está bien, pero no te metes en la cultura. Pero un expatriado, es decir, un directivo, un ejecutivo que se va en un país para ir con su familia a vivir y trabajar y se va a quedar los contratos en general son de 3 a 5 años, él va a tener que vivir, convivir con vecinos, hacer sus compras y su familia. Así que, por ejemplo, sabemos que esas expatriaciones, esos ejecutivos, de dónde vengan y dónde vayan a vivir en esos países, los estudios demuestran que entre el 30 y 50% acaban en fracaso, es decir, que acaban en depresión. Sí. Porque vivir en un país distinto, puedes vivir un choque muy fuerte porque los valores de ese país, la manera de comportarse de ese país en relación con tu manera de comportarte, tus valores, tus creencias, pueden chocar, y si la distancia cultural es muy grande, el esfuerzo de adaptación va a ser más grande. Y, por ejemplo, como te decía, en el caso de los expatriados, del 30 al 50% acaban en depresión. Sobre ese 30 o 50%, los estudios demuestran que el 80% es la esposa. El expatriado, él está metido en su día a día, tiene la presión de los resultados, está metido en la administración de su empresa, no tiene el tiempo de hacerse preguntas metafísicas. Pero la esposa, que ella no trabaja, debe administrar el día a día en la casa, ir a buscar a los niños a la escuela, si los baños están tapados, llamar al plomero que te dice, llego ahorita, pero ¿qué quiere decir ahorita? En ciertos países como en México no quiere decir forzosamente ahorita. Y no habla el idioma del país, y quizás es alguien que tiene una personalidad que le cuesta quizás es tímida, le cuesta ir hacia los demás, y el 80% de esas mujeres, esposas, pues caen en depresión porque no soportan el país. Y igual, no todos estamos hechos para ir a vivir en cualquier país. Puedes mandar a alguien, por ejemplo, en México, y se va a enamorar del país, de la cultura, de la comida, de la gente muy cálida, etc. Sí. Después de su expatriación en México, lo mandas en Suiza alemánica, en Zúrich, donde ahí todo es súper mega rígido, ordenado, cuadrado,
y ahí cae en depresión porque no soporta ese lado demasiado rígido. Ahí vives en un contexto cultural extremadamente estructurado, sí. Así que debemos conocernos, saber en qué tipo de cultura nos podemos sentir bien, porque mandas a alguien en un país y le va bien, lo mandas en otro y es un fracaso. Y eso cuesta. Otro ejemplo del costo de los errores, por ejemplo, cuando hay fusiones, adquisiciones de empresa a nivel internacional, cuando una empresa compra otra, los estudios demuestran que 8 fusiones sobre 10 son fracasos y que, la primera causa de mortalidad de esas fusiones son las diferencias culturales que no están o que no están administradas o que están muy mal administradas. No las toman en cuenta. Y, por ejemplo, cuando Mercedes-Benz compró a Chrysler hace algunos años atrás, pues fue un fracaso. Y los alemanes, además de Mercedes, o sea, el élite en el mundo automotriz, compra a Chrysler. Chrysler, pues una marca... Sí, más estándar. Más estándar. Llegaron imponiendo sus reglas, su visión, su manera de trabajar. Y los estadounidenses se sintieron agredidos realmente. El primer año, los 400 mejores ejecutivos de Chrysler renunciaron. Cuando compras una empresa, compras también el know-how, o sea, las personas que están adentro, ¿no? El talento de las personas. Exactamente. Y cuando se te van los 400 mejores, pues ya casi tienes una empresa vacía, ¿no? O sea, compras las plantas, todo eso, pero los edificios todo el vacíos. talento ya se fue. Así que esos son algunos ejemplos así de costo. Y yo tengo una anécdota también que puedo contar, porque aquí en México... Courtier, el director general de una empresa francesa, no la voy a... Sí, no la vas a mencionar, por favor. No, sí. Pero es una planta que aún está aquí y que fabrica tubos de aluminio para la industria farmacéutica, donde ponen las cremas adentro de los tubos. Y ese director general era muy agresivo con su manera de administrar su equipo, era muy a la francesa, pero aún para mí francés era demasiado agresivo, humillaba al ejecutivo que no había cumplido en las juntas, frente a todo el mundo lo mataba. Y en Francia sí es, pero aquí no. Y la gente estaba tan enojada con él, porque el problema de lo cultural es que es un tema muy sensible, porque todos estamos hechos de nuestras culturas. Sí. Así que cuando no respetas la cultura del país en el cual estás, te pones en problemas que pueden ser fuertes. Y en esa empresa había líneas de producción en las cuales salían esos tubos de aluminio y los obreros que estaban más que molestos, enojados con él. Se desquitaban con el producto. Con el producto, saboteaban el producto, es decir, que agarraban agujas y hacían hoyitos en los tubos que salían. Y esos tubos, cuando llegaban al servicio de calidad de los clientes, y los clientes Pfizer, Sanofi, o sea, industrias enormes, farmacéuticas, el 70% del producto estaba rechazado. Así que es un tema muy sensible y que sí hay que tomar en cuenta, porque si no lo tomas en cuenta te pones en problemas bastante fuertes y que después son difíciles de arreglar. Sí, de compensar, y te impacta en los resultados de la compañía, en la visibilidad que tienes con los clientes, los proveedores. Es un problema que se hace muy grande. Sí, ahí es un tema extremo porque llegan al saboteaje del producto, pero puede ser un tema de productividad. O sea, la gente está molesta, pues no va a producir como podría producir si se siente bien, etcétera, ¿no? Estuve también cuando Alstom hizo la prolongación de la línea 12 del metro, los obreros molestos con los ingenieros franceses que también les decían las cosas muy directas. Sí, como van, y eso a los mexicanos como que no nos gusta mucho. No, y menos si son extranjeros. Sí. Y pues ahí también, o sea, fueron, o sea, la obra tuvo mucho retraso porque tuvieron muchos problemas de ese tipo. Los obreros se paraban de trabajar, casi en huelga. Sí. Por eso. Así que, bueno, o sea, son pequeños detalles que si no los respetas te pones en problemas muy grandes.
y que es como la bola de nieve, ¿no? Una vez que es enorme, para pararla es difícil. Sí, no, ya es muy, Así muy que, grande la inercia que trae. Sí, sí, son algunos ejemplos de los costos. El costo humano o psicológico para las personas que lo viven, un expatriado o su esposa que cae en depresión, es un costo humano muy fuerte. Y es un costo para la empresa financiero también muy elevado. Así que mi trabajo es de suavizar un poco esos choques culturales que forzosamente hay, porque pues, no los puedes evitar, pero es tratar de suavizar, entendernos. O sea, si yo, francés, quiero trabajar contigo, mexicano, primero debo entender quién eres para saber cómo tengo que trabajar contigo para que podamos trabajar de manera eficiente juntos. De hecho, te lleva precisamente a preguntar en detalle o un poquito que nos des más información de cómo haces eso. Porque yo entiendo por las diferencias de pues culturales, de forma de comportarnos y de comportarnos en los negocios. Puede ser que llegue un ejecutivo que está llegando como expatriado y él entienda y lo hayan reconocido y lo hayan traído precisamente por esas características. Pero llega y te dice, ¿sabes qué? Espérate un poco, ¿no? O sea, porque con el perfil que tú traes y con las formas que tú traes, probablemente vas a crear el efecto opuesto a lo que se quiere. Sí. Ahí, ¿cómo entras tú con tu servicio? Pues mira, muchas veces, y en lo que acabas de decir, las empresas mandan un ejecutivo por sus competencias técnicas, profesionales, vamos a decir, pero no lo evalúan sobre su capacidad de adaptación, sobre su tolerancia a la diferencia, aceptar que no pienses como yo, etc. Así que si mandas a alguien sin ninguna preparación, si un mexicano se va a Japón, y que no lo preparan, forzosamente no tiene de otra que comportarse 100% a la mexicana. Y es una vez allá que va a entender que su comportamiento mexicano no encaja al 100% con su entorno, sus colegas, sus jefes, sus clientes, sus proveedores japoneses. Así que lo importante es de prepararlo antes, es decir, tú mexicano así funcionas, pero los japoneses así funcionan. Tú eres el extranjero que va a ir a Japón, no vas a cambiar a los japoneses. Así que primero hago un seminario para explicar cómo funciona la gente, cómo piensan, cómo negocian. Si eres un directivo, vas a tener que administrar un equipo. Si es una empresa mexicana, pues va a haber mexicanos, hay expatriados mexicanos, pero también si estamos hablando de Japón, pues vas a tener subordinados japoneses. ¿Cómo tienes que administrar japoneses? Entonces nos platicabas un poco acerca del método que utilizas, ¿no? Sí. Haces como un seminario para poder Primero, ver las la primera diferencias. etapa es un seminario de toma de conciencia, que vas a ir en un país distinto y que vas a tener que adaptarte y explicar a qué te debes adaptar. Todos esos tips muy prácticos, es muy práctico. Y también es un seminario para toda la familia. Es explicar también para los extranjeros que llegan aquí, pues van a vivir en México, DF, una ciudad de 25 millones de habitantes, cómo se vive en México, dónde puedes ir, dónde no, o sea, no vayas a Tepito, no, a la ciudad cosas así, ¿no? La seguridad, la salud, etcétera. Tips muy prácticos. Después, integramos al expatriado con su equipo. Ahí hacemos un team building. Es decir, que el directivo, porque en general trabajo a ese nivel de directivos, tiene un equipo de locales, de mexicanos. Así que hacemos un team building, una construcción de equipo, uno para que él entienda bien quiénes son cada miembro del equipo y que el equipo lo conozca a él. Así que para eso tengo herramientas psicométricas y culturales. Contestas a un cuestionario, bueno, son 2 cuestionarios para hacer tu perfil cultural y tu perfil psicométrico. ¿Quién eres? ¿Cómo funcionas? ¿Qué tipo de liderazgo desarrollas naturalmente? ¿Qué tipo de comunicación? Y lo hacemos para todos. Y una vez que tenemos esos perfiles, tenemos conciencia de nuestras diferencias y juntos vemos cuáles son las sinergias que podemos generar juntos. Mis debilidades quizás son tus fortalezas. Así que una vez que estoy consciente de eso, yo me puedo apoyar sobre ti, sobre algunos puntos donde son tus fortalezas y no las mías. Así que eso es la construcción de equipo. Y la tercera etapa es
sesiones de coaching, porque te puedo explicar, si imaginamos al revés, tú te vas a Francia, te voy a explicar cómo son los franceses. Muy técnico, ¿no? Pero no es que ya te lo dije y ya te vas a adaptar, no. No funciona así. Toma tiempo, el cambio toma tiempo, así que acompañamos sobre 6 meses, los 6 primeros meses son los más complicados, el tiempo de entender dónde estás, cómo funciona, así que acompañamos con sesiones de coaching, de 2 sesiones al mes, una cada 15 días, de 2 horas, donde acompañamos ese directivo, ese ejecutivo, en su día a día, que él nos explique, o sea, los malos entendidos, las malas interpretaciones. Muchas veces, simplemente un detalle, el tono de voz. Sí, es que me habló feo, ¿no? Sí. El típico. O sea, sí, mi pareja al principio siempre me decía, pero ¿por qué estás enojado? Es que Pero yo no estoy enojado, pero ella interpretaba mi tono de voz como alguien enojado. Así que una mirada, o sea, etcétera, ¿no? Así que lo acompañamos y servimos un poco de decodificador cultural para que no haya esas malas interpretaciones y que él pueda modificar su comportamiento, explicarle, ¿no? Las situaciones un poco así conflictivas y etcétera. Ok, danos un poquito más de tips, que de hecho lo habíamos dejado un poco reservado, de cosas que te ha tocado, que tú sabes, que tenemos de difícil de tratar en negocios los mexicanos con respecto a los extranjeros. Mis clientes son aquí en México, por el momento, al 97% son extranjeros que trabajan aquí. Ajá. Y pues les voy a compartir. Sí, platícanos. ¿De qué se quejan los extranjeros cuando trabajan con mexicanos? Ajá. Van a ver que son pequeños detalles, pero que sí en los negocios complican mucho la vida de los extranjeros. Por ejemplo, el mexicano no sabe decir no. Eso en los negocios te hace perder un tiempo porque me dijiste que sí, soy francés, me dices que sí, es que es sí para mí. Lo voy a interpretar, o sea, no voy a tratar de imaginar si es un sí o no, no. O sea, yo francés, si no me interesa tu propuesta, te voy a decir que no. Que aquí, pues no, te dicen que sí. Así que el tiempo que entienda que él sí quería decir que no, pasaron o semanas o meses. Sí. Cuando el extranjero se da cuenta que era un no, se enoja. ¿Por qué no me lo dijo enseguida? O sea, le doy la vuelta a la hoja y pasamos a otra cosa. Sí. Pero ahí yo tuve un sí, tengo la esperanza que ya vamos a poder coinvertir juntos en coinvertir en una planta, ¿no? Pero el mexicano le da pena decir que no a la cara, casi es ser grosero, ¿no? Pero en los negocios, o sea, hay que quitarle esa parte emocional para quedarse lo más posible frío. Y eso también es el otro problema con los mexicanos. Hay puntos positivos también. Pero, no, claro, pero queremos saber para ver y poder hacer negocios. Pues. Esa parte emocional complica todo en los negocios. O sea, puede volver las cosas más agradables cuando todo está bien, pero si hay un problema, es mucho más complicado de arreglar la relación o el problema en sí cuando tu contraparte mexicana lo toma personal, toman muchas cosas personales. Sí. No se les puede decir las cosas directas y no es personal. O sea, pero aquí lo toman personal. Eso complica mucho el management, la administración de las personas, ¿no? Sí. El otro punto es la administración del tiempo. Aquí el tiempo, o sea, a un alemán te llama para decirte, oye, necesito esa información, me urge. Y el mexicano le dice, te la mando ahorita. Pues el alemán está frente a su laptop esperando el mail. O sea, me dijiste ahorita es en los minutos. Pero aquí el ahorita puede ser en los minutos, puede ser en el día, puede ser en la semana, puede ser jamás, puede ser ciencia ficción, no se sabe. Así que eso también es otro detalle que complica. Otro detalle... El mexicano, bueno, o sea, cuando digo el mexicano globalizo, claro que todo lo cultural jamás es cierto al 100%. Hay gente puntual, o sea, si digo los mexicanos no son puntuales, dicho así no es cierto, porque hay mexicanos puntuales, sí pero la tendencia cultural, sí, la tendencia es que no lo son. Pero, por ejemplo, otro problema fuerte, nadie se responsabiliza. No es mi culpa. Echan culpas a los demás. Sí. El gobierno no nos ayuda. Si llego tarde es el tráfico, pero el tráfico es diario. Yo llego a la hora a mis citas viviendo en el DF. Y no importando si hay tráfico, y me voy un poco más antes, ¿no? Antes.
Así que aquí hay y a nivel profesional también genera muchos problemas. O sea, no se hizo algo, nadie es el responsable o sea, van a echar culpas. Así que para los extranjeros, y eso es lo que me comentan, es mucha inmadurez. O sea, un adulto, los niños echan culpas hasta a su cuate. No reconocen. No son ellos, es el vecino. Los mexicanos tienen ese lado inmaduro de no asumir su responsabilidad. Así que eso les cuesta. Y bueno, o sea, hay detalles así que te puedo contar. Ahora cuéntanos los positivos. Para compensar. Sí, claro. para favor. Que no sufran tanto. Sí, no. Pero sí, hay puntos positivos. Uno, el mexicano es muy creativo. Hay un problema, 10 soluciones, enseguida. Si comparo con los franceses, hay un problema, nosotros nos vamos a enfocar en el problema. Los mexicanos se enfocan en las soluciones, hay soluciones. Quizás no es la solución perfecta, pero hay una solución. El mexicano es muy reactivo, no le teme al cambio. Porque ustedes vivieron situaciones económicas, crisis. Difíciles por muchísimos años. Sí, así que eso les desarrolló una capacidad de adaptación. Hay una crisis, no importa. Los europeos están viviendo una crisis, todo está parado. Y no saben por dónde. O sea, sí, todo está parado porque no están acostumbrados a eso. Nosotros hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, todo bien. Así que aquí, mientras nosotros vivíamos bien, aquí eran las montañas rusas, ¿no? De crisis económicas, financieras, etc. Así que el mexicano tiene una gran capacidad de adaptación. Si hay un cambio, no es un problema, lo vive muy bien. Y eso, en el mundo globalizado en el cual vivimos, que hay muchos cambios, crisis, etc. O sea, lo que pasa en China nos puede afectar aquí. Sí. Esa capacidad que tiene el mexicano es muy buena. También el mexicano, y en los negocios también es un punto, o sea, en la vida personal es muy agradable, pero en los negocios siempre está listo a echar la mano, que no es cierto en todas las culturas. O sea, estás dispuesto a apoyar. Y eso, en términos de trabajo en equipo, sí, es muy bueno. Pero los equipos aquí funcionan muy mal, porque están dispuestos a ayudar, pero también se protegen mucho. O sea, eso de echar las culpas son las dos partes que están al mismo tiempo. También hay mucha desconfianza en los equipos. Los equipos mexicanos no funcionan muy bien en general. Ahí hay mucho trabajo que hacer para que haya la confianza hay esa cultura de la tranza, ¿no? Y todo el mundo se protege de eso, tiene miedo. El mexicano también tiene una flexibilidad en todo. O sea, bueno, el tiempo se adapta. Esa flexibilidad, si comparo con los suizos alemánicos, que son súper así, los alemanes... Cuadrados, estructurados y todo. O sea, eso fue una fuerza de esos países, pero hoy en día, donde hay cambios permanentes... Tienes que ser flexible. Hay que ser muy flexible. El mexicano es muy flexible. Quizás a veces demasiado, donde otros países como Alemania y aún no van tan mal, pero ese rigor o esa rigidez puede ser un problema en ciertas situaciones, que los mexicanos, ellos o sea, en el instante se adaptan. Eso es una fuerza increíble, que hay en muchos países latinos y emergentes. Vas en África, son aún más flexibles, ¿no? Sí, por las mismas condiciones. Sí. Regresando un poquito al tema de, digamos, nuestros hermanos los colombianos. De hecho, bueno, aquí en el panel hemos tenido un par de compañeros colombianos y a mí me llamaba mucho la atención de que ellos comentan que una de las grandes virtudes, ya no tanto como mexicanos, sino como nación, como México, ellos nos llegan a decir es que ustedes son con algunas costumbres como los americanos y aparte pues que es masivo, es muy grande el mercado que hay en México. Entonces por eso a cada rato tenemos gente que llega de Venezuela, que llega de Colombia, que llegan argentinos, que llega gente de Brasil. Claro. Entonces todo eso, tanto las cosas buenas, las malas, el hecho del mercado, que estamos acostumbrados al consumo, que eso es lo que nos dicen los demás latinoamericanos, que estamos muy acostumbrados como los gringos, ¿no? Perdón, como los americanos, perdón, para no ofender a nadie, ¿no? Entonces, eso también es parte de este intercambio intercultural, ¿no? Sí, y, o sea, el punto clave para mí es que no es que alguien tiene más razón que el otro. O sea, no es que es mejor en un país o peor en otro. Quién tiene razón o no es lo importante, es aceptar que sea distinto.
O sea, no hay que buscar dónde es mejor o peor, no es, ni es mejor ni es peor, es distinto. Y aceptar que sea diferente y el punto de partida es que me voy a enriquecer de esas diferencias. Así que eso es realmente la mentalidad que hay que desarrollar para poder tener una carrera internacional, para desarrollar un negocio a nivel internacional, porque como lo hacen muchas veces los franceses, si siempre estamos comparando con nuestro país, o sea, siempre vamos a decir pues, que es mejor en mi país. Pero no es mejor, o sea, es distinto. O sea, en todos los países, como para los humanos, hay fortalezas y debilidades, pero hay que sacar lo mejor de todos. Así que yo tengo 9 años aquí. Mi objetivo es mexicanizarme lo más posible, pero no sobre todo. O sea, no, yo seguiré llegando a la hora, porque soy francés, me educaron así y tengo esa programación mental que no quiero cambiar porque creo que es mejor llegar a la hora que llegar tarde. Ahora, lo bueno de aquí es que si llego tarde por X razón, hay esa tolerancia aquí que no habría. En Alemania tienes una cita a las 10, si llegas a las 10:05, perdiste tu cita. Sí. Punto. Aquí llegas a las 10:30 y aún te reciben. Qué bien. O sea, permite esa flexibilidad, pero sí hay que tener un poco más de rigor. O sea, yo creo, y te digo, o sea, el punto muy importante es aceptar que sea diferente. O sea, el día, no lo veremos nosotros, pero que el planeta seamos todos iguales, va a perder de su encanto. El encanto de viajar, etcétera, es justamente de aprender cosas nuevas, de maneras de pensar, de comer, etcétera, ¿no? El día que vamos todos al McDonald's y tomando Coca-Cola y que no habrá otra cosa. Como robotcitos, ¿no? Sí, pues ya, o sea, pues ya no saldrás de tu casa, o sea, no servirá de ir a otro país, ¿no? Así que lo importante es aceptar esas diferencias y enriquecerse de su diferencia. Muchos tienen miedo de perder su identidad, pero no la puedes perder. No, o sea, eres tú. Sí, o sea, lo que eres, o sea, yo creo que voy a vivir aquí en México hasta morir, pero sí, porque aquí me siento muy bien, pero seré francés toda mi vida, hasta morir seré francés, pero un francés enriquecido de valores, de la cultura mexicana, de valores mexicanos, de un cierto comportamiento que ya no es 100% francés, también me mexicanicé. Así que, pero mi esencia es de ser francés porque me educaron así y es una programación mental que no te puedes quitar. Sí. Bueno, por último, ¿qué nos podrías dar como tips si nosotros queremos queremos empezar a comercializar con otros países? Bueno, o sea, el tips de base es prepararse. O sea, deben pensar antes de ir. ¿Cómo? O sea, y voy a tomar a propósito así culturas muy lejanas, no en kilómetros, pero culturalmente hablando. O sea, quieren vender su producto en Japón y solamente pues toman algunas muestras, las ponen en sus maletas y van a Japón. O sea, no van a vender ninguna porque no saben nada de los japoneses. Así que lo mínimo es prepararse, saber, a ver, voy a Japón, ¿qué es Japón? ¿Cómo son los japoneses? ¿Cómo piensan? O sea, voy a tener que hacer ese esfuerzo de preparación antes para ser lo más eficiente posible una vez que estoy allá. O si voy a una expo en Shanghái, en China, pues tengo que prepararme. O sea, voy a recibir en mi stand a muchos chinos, y son muchos. ¿Cómo funcionan en su cabeza? ¿Cómo negocian? ¿Qué quieren? ¿Cómo consumen? ¿Por qué consumen así? Etcétera, ¿no? O sea, no todos consumimos los productos de la misma manera. No vemos los productos con los mismos ojos. Sí. Así que para mí el tips es realmente una buena preparación. O sea, si no, pues vas en la selva y es la aventura, pero sí, va a ser también cuestión de suerte. Y la suerte en los negocios, o sea, pues no, los negocios no es suerte. Los negocios es una buena preparación, saber, o sea, conocer bien tu producto, pero igual, si por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos comerciales que vas a desarrollar para vender tu producto? ¿Sabes vender tu producto en México? Porque pues ya tienes años, conoces el mercado, conoces la mentalidad mexicana, lo sabes hacer. Pero, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, los autos.
El mexicano compra un auto por el estatus. O sea, vas a comprar tu BMW porque me van a ver en mi BMW, eso me da un estatus en la sociedad. El francés compra un auto porque es práctico. Así que al francés le vale si es BMW. Te va a comprar un Renault Kangoo, ¿sabes? La camioneta esas, muy fea, pero muy práctica porque puedes poner las bicis de los niños atrás y los llevas al bosque y hacer bici con los papás. El francés ve el lado práctico del auto, no forzosamente el estatus. El estatus. Eso del estatus era la época de mis abuelos, así eran, ya no. Ahora, los italianos compran un auto porque es bonito y poderoso, o sea, potente el motor. Por eso ellos hacen Ferraris, Lamborghinis, claro, todos esos supercarros. Y es muy bonito, y son muy bonitos. Ellos son los mejores en el diseño. Así que la manera de comprar un auto, o sea, si quiero vender a la francesa en Italia, jamás voy a vender. De hecho, el Kangoo al principio fue concebido por Renault para los artesanos, para que puedan poner atrás todo su equipo, ¿no? Pero se dieron cuenta que las familias lo compraban por ese lado, así que tuvieron que rediseñarlo, hacerlo un poco más confortable, ponerle una banqueta atrás, porque no había solamente el conductor, el asiento de al lado y atrás todo el equipo. Así que lo remodelaron para que las familias, porque se dieron cuenta y no lo habían pensado, pero que las familias lo compraban. Pero un italiano le daría vergüenza, al menos de ser artesano, porque ahí sí es una herramienta de trabajo, pero a un italiano le daría vergüenza estar en un Kangoo. Sí, por ejemplo. Hasta aquí, hasta un mexicano, porque como estatus de Kangoo, no, pues hay mejor, ¿no? Así que hay que tener conciencia de eso, de esas diferencias, de cómo voy a vender mi argumento, cuáles son los argumentos que tengo que desarrollar para tocarlo sobre su lado sensible, lo que le va lo que hace que motiva que va a sacar su chequera, ¿no? Exacto, que eso es lo que queremos, ¿no? Y eso de un país a otro puede ser distinto, al igual que cuando McDonald's llegó a Rusia, cuando se abrió Rusia, pues al principio, quizás ya no, pero al principio para los rusos ir al McDonald's era mostrar un cierto estatus. No todos podían ir y era mostrar un cierto estatus. Bueno, aquí en París o en Nueva York, o sea, no es yendo al McDonald's que muestras que tienes cierto nivel, ¿no? O sea, eso es de base. Pues en Rusia, al principio, como era... La novedad fue casi los ricos que iban al McDonald's, mostraban que ellos sí podían. Así que si no tienes conciencia de esas diferencias, no vendes, o vendes muy poco. Ok. Te doy otro, si me dejas tiempo. Sí, adelante, adelante. El nombre de tu empresa o de tu producto. O sea, hay nombres que traducidos en otro idioma quieren decir, y te doy ejemplos, Peugeot, la marca francesa de autos, Peugeot en francés. En chino quiere decir prostituta. Así que cuando Peugeot hizo campañas de publicidad, cuando llegaron a China con espectaculares donde decía Peugeot de China o de Shanghái te da el mejor servicio, los chinos, o sea, todos se reían, pero nadie compraba el auto. Así que ¿ves? Son pequeños detalles que si no los cuidas, y a Peugeot le tomó tiempo entender por qué no vendían. O sea, sus autos son bonitos, no son peores que los demás. Y es una marca, no es la otra cosa. Sí, pero ¿quién va a comprar un auto que atrás está escrito prostituta? Eso? No, pues nadie. Exacto. ¿Ves? Así que, bueno, son ejemplos así. Muy bien, Olivier, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, fue un placer. No, el placer es nuestro, esperemos que no sea la última vez. Amigos de Platicando con Expertos, el tiempo se nos fue muy rápido. Como siempre, bueno, les queremos agradecer que estén con nosotros semana tras semana. También quiero agradecer a la gente de producción, que es la que hace que este programa salga al aire. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.